Buenas tardes, señor director, representante del Cabildo Insular de Tenerife y miembro bastante de la universidad, miembros de la Sociedad Premios Canaria de Investigación, contratados Agustín de Betancourt, señoras y señores. Estamos ya en la fase final del homenaje que esta institución lleva las últimas semanas desarrollando en honor de Agustín de Betancourt y Molina. Hoy vamos a celebrar una sesión de investigación, desarrollo e innovación con personas de un altísimo nivel en la materia que, como pueden ustedes imaginarse, hace imposible que haga una presentación exhaustiva, pues utilizaría todo el tiempo de la sesión. Por tanto, me voy a limitar a ponerles simplemente en situación, indicándoles el ámbito en que han desarrollado todas sus investigaciones. Tenemos, por una parte, a 3 premios Canarias de investigación, investigadores consolidados que han recibido este premio en reconocimiento a una trayectoria relevante y continuada y que siguen trabajando con mayor o menor intensidad, pero siguen trabajando. Y les aseguro que no es el único premio que han recibido otros tan importantes como el Premio Canarias de Investigación, incluso algunos probablemente más. El doctor Díaz Flores Feo es Premio Canaria de Investigación en 1992, doctor en Medicina, catedrático de Anatomía Patológica, ámbito en el que ha desarrollado su investigación. El doctor Rebolo López es Premio Canaria de Investigación 2012, doctor en Ciencias Físicas, director del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y el doctor Wilfred de la Torre, Premio Canaria de Investigación 2011, doctor en Farmacia, catedrático en Botánica y naturalista convencido. Los 3 son bien conocidos por todos ustedes. Yo les agradezco muchísimo su buena predisposición que han tenido para estar hoy con nosotros. Muchas gracias, queridos amigos. También tengo que agradecer a la doctora Ruiz Pérez su predisposición, el interés que tenía en estar hoy con nosotros, pero lamentablemente no nos puede hoy acompañar. Por otra parte, tenemos a los contratados del programa Agustín de Betancourt. Para los que no están familiarizados, comentarles que se trata de un programa del Cabildo Insular de Tenerife, cuyo objetivo es la transferencia de conocimiento. Es una apuesta por proyectos y personas que puedan desarrollar productos que impacten en el mercado y que puedan tener una explotación comercial. Por ello, en la convocatoria, además de exigir que los contratados se incorporen a un grupo de investigación consolidado, se exige que haya una empresa que apoye al proyecto, una empresa que esté asociada al proyecto. Los contratados son ya doctores o tecnólogos, es decir, que tienen un presente investigador importante y, sin lugar a duda, un futuro muy, muy prometedor. Voy a indicarles el ámbito de trabajo de algunos de los Agustín de Betancourt, de 6 de ellos, aunque veo que hay algunos más que nos acompañan en la sala. Alfonso Íñigo Rivera desarrolla su trabajo en el programa de microsatélites del IATEC, que es el espacio de colaboración tecnológico-empresarial del Instituto de Astrofísica de Canarias. Judith Esteve Herrera realiza su trabajo en el ámbito de la inmunología en colaboración con la empresa Bioscience, dedicada a la investigación biomédica y biotecnológica. Ana Raquel Díaz Marrero trabaja en el Instituto Universitario de Bioorgánica en colaboración con la empresa Farmamar en la búsqueda de nuevos productos naturales producidos por microorganismos marinos con finalidad biomédica. También Miguel Xavier Fernández trabaja en el Instituto Universitario de Bioorgánica y con la empresa Ceamed trata de identificar y desarrollar nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades oncológicas. Yérez González Morales, en colaboración con la empresa Francisco Melián, está desarrollando un prototipo de depuración de agua que incorpora inteligencia artificial para su autogestión y lo hace en el Grupo de Farmacología e Instrumentación para Laboratorios de la Facultad de Medicina. Inés Sifawi trabaja en colaboración con la multinacional farmacéutica Cinfa, busca principios activos de origen natural frente a protozoos parásitos. Está adscrita al Instituto de Enfermedades Tropicales. Les agradezco también mucho su presencia
y que hayan querido contribuir con su trabajo también y su diálogo con los premios canarios y en nuestra sesión. El ritmo de la sesión se va a desarrollar de la siguiente manera. En principio va a haber una intervención corta de aproximadamente 12 minutos de cada uno de los premios Canarias, y a continuación los contratados Agustín de Betancourt pues tendrán un intercambio de un diálogo con nuestros premiados de investigación. Muchas gracias. Empezamos ya. Se hará la intervención de los premios Canarias, se va a hacer en el orden en que fueron concedidos los premios, en función del año. En primer lugar va a intervenir el doctor Lucio Díaz Flores. Buenas tardes, señor director, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, yo quiero agradecer a los organizadores de esta mesa de diálogo y especialmente a mi querida amiga Marisa Tejedor, el que nos haya invitado a la misma, así como expresar mi satisfacción por estar con tan prestigiosos compañeros y ante ustedes. Yo normalmente no uso el reloj ya, porque ya con mi edad ya el reloj me sobra, pero me he traído uno para adaptarme a los 12 minutos que son los convenientes. Y he de decirles que voy a intentar el contarles mi experiencia personal con éxitos y fracasos, sacando algunas reflexiones o conclusiones. Por lo tanto, comenzaré desde que abandoné la Facultad de Medicina de Cádiz, donde terminé mi licenciatura, y me trasladé a la Clínica de la Concepción en Madrid. La Clínica de la Concepción, en ese entonces podíamos hacer rotatorios porque no había sistema MIR, y ir a la clínica, hoy en día Fundación Jiménez Díaz, era un poco como ir al extranjero, dado su prestigio y su reclamo. Un día estaba yo sentado en el aula magna, en una especie de gallinero, porque el aula era inclinada hacia adelante, y entonces observé en el fondo, estaba Jiménez Díaz, que estaba presentando a Hans Selye, que es fue el introductor del síndrome general de adaptación. Y yo pensé, ¿cuánto tiempo iba a transcurrir desde que yo pudiera saludar a Jiménez Díaz e incluso de que él supiera que yo existía? Entonces medité y dije, voy a trabajar intensamente en la clínica, pero voy a hacer también oposiciones. Y hice varias, y en la menos que me esperaba fue la que me introdujo en la investigación. Concretamente ingresé en el cuerpo médico del Ejército del Aire y por una serie de circunstancias que no vienen a cuento, fui destinado al Centro de Investigación de Medicina Aeronáutica y Aeroespacial, hoy en ese entonces denominado el CIMA, y que estaba en los bajos de la Facultad de Medicina. Eso me introdujo y me hizo pensar en la primera reflexión que les tenía que hablar, y es que es bueno tener la vocación de investigador, tener necesidad de conocer, de plantearse problemas, de la curiosidad, pero también debe uno mirar en su entorno y ver cuál es su estatus, porque el investigador resulta que también tiene necesidades, se casa, funda familia, y aunque sea con muchos sacrificios, tiene que vivir y vivir más o menos dignamente, tanto él como su familia. Eso ha hecho que desde entonces y en adelante, cuando hablaba yo con mis colaboradores, siempre había hablado de una manera clara. Voy a ponerles un ejemplo. No es lo mismo un médico que esté ya licenciado, que está en un ambiente clínico ya más o menos situado y que viene a realizar su tesis para completar su capacidad docente e investigadora, añadirla a su actividad que ya más o menos tiene resuelta, y comparándolo con aquel de asignaturas básicas
que tiene un porvenir más difícil, más dificultoso para seguir o tener una profesión bastante significativa. Y en el CIMA pude observar que había varios catedráticos, algunos de medicina y de farmacia, y yo pude ver la gran admiración que tenía el Ejército del Aire por la universidad. Ya yo en la época de alumno había tenido admiración hacia mis profesores y había sentido una ilusión por la docencia. Y comprendí que para tener una buena actividad docente, investigadora y asistencial, lo mejor era la trayectoria universitaria. Y a ella me dediqué mi esfuerzo y en ella encontré mi aposento. Y esto viene la segunda consideración, aunque esté uno más o menos situado, los jóvenes estén más o menos situados, deben pensar en su reorientación y cuál es el campo más deseado en el que quieran desarrollarse. Para mí en ese entonces era la histología y la anatomía patológica. Entonces, en este campo conocí a una persona extraordinaria, don Ángel Valle Jiménez. No sé si fue don Ángel Valle el que decidió que yo debía ser su discípulo o fui yo el que vio la conveniencia de que él fuese mi maestro y mi mentor. Y don Ángel Valle por ese entonces estaba encargado, lo estábamos hablando antes, de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Madrid. Era considerado el caballero de la anatomía patológica por su trato gentil, estaba a punto de ascender a general y además estaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y patólogo consultor de múltiples instituciones como el Instituto del Cáncer, del Tórax e incluso de la concesión de la Fundación Jiménez Díaz, por lo cual volvía a esta por otro circuito lateral. Y en esa época se estaba desarrollando la microscopía electrónica. Y gracias a don Ángel Valle, mi maestro y mentor, pues me encargaron de montar el primer microscopio electrónico que se estaba instalando en la Facultad de Medicina de Madrid y más tarde de llevar el servicio. Estas dos consideraciones me llevan a dos hechos importantes, o a dos conclusiones. La primera, la conveniencia de tener un maestro y mentor, porque siempre teniendo presente que el maestro hace al discípulo, pero también el discípulo hace al maestro. Y en segundo lugar, la conveniencia de situarse en un medio en el cual pueda hacer uno algo con cierto significado, y, es decir, ser útil, que te necesite. Luego, rápidamente, pronto, siguiendo mi trayectoria, pasé de agregado a la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela y allí pude hacer dos cosas interesantes. Una, montar el microscopio electrónico en esa facultad, escribir mi primer libro de ultraestructura y, por otra parte, hacerlo todo con mucha paz, porque tenía por arriba un catedrático que me protegía, don Ramón Varela, mi segundo mentor, y además cumplí un axioma, que es que el que va soltero a Galicia se vuelve casado. Y salí casado y rápidamente, casi con muy poco tiempo, pasé de catedrático de Histología y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Granada. Esto era un departamento enorme porque asistíamos a un hospital de 1000 y pico camas. Y para que se den una idea, entre los colaboradores que yo me llevé de Santiago de Compostela y los que me encontré en Granada, estábamos en torno a unos más de 20 médicos y muchísimos auxiliares. Los únicos fijos en esa época eran el catedrático y el bedel. Y entonces teníamos que pensamos en lo interesante que sería que todo el mundo progresara. Y para eso incluso llegamos a fundar dos revistas, una de histología y otra patológica, bajo el título Morfología Normal y Patológica, que las colocamos en el Current Contents,
que eran unos, ahora ya no, pero entonces no había internet, eran unos libritos con unas hojitas muy finas que nos venían semanalmente con las revistas seleccionadas para nosotros ver los trabajos que nos interesaban. Y incluso montamos una imprenta para publicar los libros y las revistas. Y tengo una sensación agridulce de esa época. Por una parte, algo conveniente, que fue que prácticamente la mayoría de los que estaban allí fueron catedráticos o titulares. Pero la parte agria es que, y la que yo tengo que hacer una autocrítica, es la publicomanía. Nos entramos en una fase de publicomanía, es decir, y esta es mi segunda reflexión, no hay que investigar para publicar, hay que publicar lo que ya hemos investigado y lo tenemos maduro. Yo me gustaría, a continuación, que si ustedes quieren, pues me preguntaran algo sobre, porque si no, no me daría tiempo los 12 minutos, sobre los referees, la necesidad de los referees y que muchas veces pues, son antipáticos, y por otra parte, de los cuartiles. Yo me gustaría discutir eso de los cuartiles. Siguiendo adelante, yo vi que estaba estableciéndose la autonomía universitaria y tenía la última oportunidad de venir a nuestra tierra. Y entonces decidí venirme, ya estaba maduro, ya estaba algo maduro, tenía 40 años en este momento de traslado para Tenerife, había estado 7 años de catedrático ya en Granada, por lo tanto había alcanzado una madurez. Yo les quiero decir 3 cosas que yo aprendí en la madurez. La primera cosa, y con esto estoy ya terminando, pues están todavía en 9 minutos, la primera cosa que yo aprendí era la necesidad de la observación y de la experimentación, observar mucho. La segunda, que las cosas cambian. Y la tercera, que uno tiene que tener capacidad de duda. Y esto estaba reflejado en 3 frases de distintos sabios. Esta frase, la primera, es lo que dijo Cajal: mucho aprenderéis en los libros, pero más en la naturaleza, fuente y ocasión de todos los libros. Luego, la segunda, esto es para la observación. Luego, para el cambio, una frase que tenía Lister, ese famoso cirujano de siglos pasados, en el frontispicio de su quirófano, que decía: si no estáis dispuestos a aprender y luego a olvidar parte de lo aprendido, debéis dejar la medicina y dedicaros a un oficio de tercera categoría, porque aprender es difícil, pero que tener que desaprender para volver a aprender es aún más difícil y, sobre todo, contrario al propio orgullo. Y luego, la capacidad de duda. Cuando yo oigo muchas veces que la verdad te hará libre, muchas veces lo que pienso, porque la verdad depende de quién la cuente, y muchas veces lo que yo pienso es que lo que nos hace libre es la capacidad de dudar. Y ya para terminar, les diré que hay un hecho importante, y es que cuando pasa el tiempo, a la docencia, a la investigación y a la asistencia se suma la gestión. Y entonces es cuando más sacrificio hay que hacer. Yo, cuando en las etapas de gestión, es muy importante no dejar uno su observación para aquello que se ha formado, su experimentación, seguir sacando tiempo de donde sea para poder estar en el trabajo que es nuestro fundamento, porque eso nos permitirá volver a nuestro trabajo y, en segundo lugar, la jubilación. Yo esto tengo experiencia y es una delicia poder volver a seguir uno haciendo aquellas cosas que estaba haciendo durante su etapa activa. Además que me paga ahora, el Estado me sigue pagando la jubilación y por lo tanto sigo en el trabajo. Y ya termino diciendo que me hubiera gustado hablarles a ustedes de un peligro que yo observo actualmente en la Facultad de Medicina y que quizás pueden ser de otras facultades. Entonces, pero esto no me da tiempo. Si ustedes me hacen alguna pregunta, yo me extiendo. Y entonces, pues, terminado ya mis 12 minutos completados, entonces le doy la palabra de nuevo a mi querida amiga Marisa Tejedora. Parece que he sido muy rígida con el tiempo. Los premios Canarias. Tiene la palabra el doctor Rebolo. No sé si funciona.
Sí, se me oye, sí. Bien. Muchas gracias. Después de don Lucio es difícil estar a la altura. Mi campo de investigación es la física. Yo estudié física fundamental en la Universidad de Granada y después vine aquí al Instituto de Astrofísica de Canarias, que era un centro de investigación muy joven en ese momento, y vine a hacer mi tesis doctoral aquí, en la Universidad de La Laguna. La hice con la suerte de tener como supervisor pues a un profesor de la Universidad de Londres, que vino en principio para estar aquí pues unos cuantos meses y finalmente se ha jubilado como profesor emérito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace poco. El profesor John Beckman. Ese fue mi director de tesis. Tuve la suerte, por tanto, de tener un supervisor que estaba formado en una muy buena universidad, que tenía una larga experiencia, él había estudiado en Oxford, y estaba aquí. Primera lectura, es bueno traer a aquellos que más saben a los centros que están en emergencia, emergiendo, ¿no? Y estábamos en emergencia, porque aquí llegábamos una primera tanda de jóvenes a hacer tesis doctorales a un instituto que creó el profesor Francisco Sánchez y que era bastante joven, había poca experiencia en el campo de investigación. Ahora el Instituto de Astrofísica es un referente, está mal que yo lo diga, pero bueno, es un referente en el mundo de la astrofísica. Entonces veníamos a hacer algo que no sabíamos cómo iba a salir. Confiábamos en la dirección del centro que tan hábilmente había creado el profesor Sánchez, pero nosotros éramos jóvenes investigadores que teníamos que desarrollar nuestras tesis doctorales, teníamos una oportunidad para hacer algo nuevo en un campo en donde en España no se había hecho prácticamente nada, pues desde la época de Alfonso X el Sabio, porque la astronomía en España floreció en aquellos años y después, pues desgraciadamente, fue decayendo. La colaboración internacional que estableció el Instituto con muchos otros centros de investigación fue fundamental. Nosotros, jóvenes investigadores con más o menos talento, ahora aquellos que llegamos en aquella época son ahora casi todos catedráticos. Les puedo decir que la cosa ha funcionado bien, o son profesores de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es mi caso. Pero llegamos a un centro que estaba comenzando. Este es el mensaje para vosotros. Estáis empezando en una cosa nueva, que es este programa Agustín de Betancourt, que va a traer oportunidades en vuestra vida que todavía seguramente no sabéis distinguir. La experiencia dice que al final siempre se encuentra el camino. Nosotros en aquellos años, mitad de los 80, tampoco sabíamos cuál iba a ser el camino. Fíjense que veníamos a hacer tesis doctorales, sabíamos que teníamos 3 años cubiertos para investigar y después no sabíamos si iba a haber postdocs, por ejemplo, que en todos los centros europeos había, pero que en España no había. No sabíamos si la universidad iba a dar alguna oportunidad, la Universidad de La Laguna, para que aquellos que salíamos de ese programa que creó el profesor Sánchez, que se llama Astrofísicos Residentes, iba a dar alguna oportunidad para que los que salieran con el título de doctor pudieran dar clases en la universidad. Algunos, efectivamente, algunas oportunidades hubo, y muchos de mis compañeros son ahora profesores del Departamento de Astrofísica. Pero el Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna lleva prácticamente congelado 10 o 12 años. Hay 20 profesores y es difícil que pueda haber un incremento en este número de profesores, porque la docencia pues, es la que es y las cargas docentes pues, determinan de alguna manera cuál es el número de profesores que requiere un departamento. Por lo tanto, el Instituto tenía que buscar en aquella época otros caminos y, bueno, pues se buscaron, se crearon puestos postdoctorales. Yo debo decir que fui uno de los primeros investigadores postdoctorales del Instituto de Astrofísica de Canarias y probablemente de España, porque en España, ya digo, lo que había era profesores ayudantes en universidades, pero esto de ser postdoc, esto era muy raro. Y hablando, pues yo recuerdo, nosotros mismos le propusimos al director del instituto, ¿por qué no vamos a crear aquí puestos postdoctorales? Los estamos viendo en nuestros colegas británicos, en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Oxford, que vienen aquí estudiantes de doctorado y dicen que después van a poder optar a puesto postdoctoral. Bueno, pues se creó y recuerdo que
bueno, después de pasar un tiempo en el paro, porque también me tocó a mí estar un tiempo en el paro, mi esposa que está por ahí sabe lo difícil que es estar en estas circunstancias, entonces ya teníamos familia, lo típico. Pues aguantamos ahí un tiempo y se creó el segundo puesto postdoctoral del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ahora mismo el Instituto tiene 80 puestos postdoctorales. Empezamos con aquello, después tuvimos la suerte, llevaban 8 o 10 años sin conceder ningún puesto permanente al Instituto. Tuvimos la suerte de que a pocos años después hubo un par de puestos permanentes que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ofreció al Instituto. Competimos los 10 o 12 que estábamos allí, que habíamos hecho tesis doctorales, y bueno, pues por lo menos 2 conseguimos colocarnos, y a partir de ahí la vida del científico se hace más fácil porque tienes una garantía y una continuidad. Eso es excepcional. Hoy día sabemos que conseguir un puesto permanente, pues uno, después de haber realizado la tesis doctoral, pues fácilmente tiene que pasar 12 o 13 años. Desgraciadamente, porque no es lo que debería ser. Después de 4 o 5 años de investigación postdoctoral, uno ha podido demostrar ya lo que es capaz de dar de sí y el sistema debería poder confirmar esas carreras científicas mucho antes, pero no es el caso. El mensaje aquí es, aunque no haya puestos permanentes, hay que buscar nuevos caminos e innovar, porque tampoco había puestos postdoctorales y ahora, como digo, tenemos 80 investigadores que sí, pasan 2 o 3 años, algunos pasan 10 porque van cambiando de proyecto, pero tenemos todo un cuerpo de investigadores postdoctorales de los cuales poco a poco van saliendo algunos que ocupan puestos permanentes. Vosotros estáis en proyectos de conexión con la industria, en un terreno en el que se hace muy poco en el espacio público. El mensaje que yo daría es buscar vuestras propias fórmulas y proponer esas fórmulas de continuidad a los que podemos de alguna manera gestionar los procesos, ¿no? Aunque no siempre nos hacen caso, algunas veces tenemos la suerte de que alguna autoridad pues pasa por aquí y te dice, pues sí, creamos esto. Yo me acuerdo, propusimos en su momento al secretario de Estado, pues cuando ya llevábamos varios años de postdocs, le dijimos, pero entonces era un año 2000 ya, secretario de Estado, por favor, ¿cuándo vamos a pasar de tener contratos de 2 años para investigación a tener contratos de 5 años? Y el hombre, que era un economista, Ramón Marimón, dijo, pues claro, esto es normal. Pero mire usted, en España es que no existe. ¿Cómo que en España no existe? No, él venía de un centro de investigaciones económicas internacional y le dijimos, no existe, no existe. Hombre, pues vamos a crearlo. ¿Y saben lo que se creó? El programa Ramón y Cajal. Se creó el programa nacional de investigador Ramón y Cajal, porque este secretario de Estado, el Instituto tiene la suerte de tener en su consejo rector pues a los secretarios de Estado de investigación, pues pudo hablar con algunos de nosotros y dijimos, mire, estamos creando aquí ilegalmente, yo me acuerdo, yo era entonces coordinador de investigación del centro, y le dije, estamos creando ilegalmente puestos de 5 años. Estamos haciéndolo porque la ley dice que solamente puedes dar contratos de 3 años y si le das un contrato de 4 o 5, la persona te puede llevar a juicio ante un tribunal y dictaminar que efectivamente debes de darse una plaza fija y esto la ley lo prohíbe, ¿no? Entonces dijo, pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mire, lo que hay que hacer es que el Estado establezca que debe haber un programa nacional de contratos de 5 años. Y creó el programa Ramón y Cajal. Bueno, eso ha sido clave para que muchos investigadores y tecnólogos puedan hacer su carrera. De nuevo, lo que quiero decir con esto es, ahora mismo no sabemos cómo será la relación entre vuestros proyectos de investigación que involucran empresas, vosotros estáis financiados en entidades que son estatales, de alguna manera, la universidad, el Instituto de Astrofísica de Canarias, otros centros, pero tenéis que buscar mecanismos y ayudarnos también a nosotros con propuestas que sean atrevidas para buscar esos mecanismos que den continuidad a esa labor tan importante que es traer al mundo de la empresa también hacia el mundo de la investigación. En España hay una gran deficiencia por parte de las empresas en materia de investigación. La investigación española en el sistema público tiene sus dificultades, está claro, pero lo que va peor, debo decir, es que el sector privado invierte muy poco en investigación. Y vosotros sois una oportunidad, un puente con ese sector privado. El sector privado tiene muchas capacidades de inversión en España, pero las dirige hacia sectores que no son tan productivos a largo plazo para un país. La ciencia y la tecnología
Es un sector de alta rentabilidad a largo plazo cuando se ejecutan bien los programas. Y hay que convencer al sector privado de que invierta más en investigación. El sector público también debe incrementarla, porque con lo que ha pasado con la crisis es que hemos bajado a 20 y tantos, 25 o 30%. Eso se va a recuperar seguramente. Pero lo que debe suponer un salto muy grande es que el sector privado multiplique por 3 lo que invierte en investigación. Vosotros estáis conectados con ese sector a propósito. En conversaciones que mantuvimos el rector de la universidad y yo con el presidente del Cabildo, de alguna manera convencimos de que iniciara este programa para tratar de atraer al sector empresarial hacia la investigación. La fórmula que pensamos que podía funcionar y que vosotros tendréis que demostrar si funciona o no, es que jóvenes preparados, bien formados, se vinculen a proyectos que tengan una aplicación tecnológica, de forma que las empresas se sientan atraídas a venir a trabajar con vosotros. Lo que podáis hacer en el futuro depende en gran medida de vosotros. Desgraciadamente no vamos a poder quizás ayudar mucho porque los mentores, que son claves, como ha dicho el profesor, los mentores nos cuesta mucho traerlos. El sistema debería ser capaz de traer a los que más saben para ayudaros a resolver vuestros problemas. Eso quizás no va a ser tan fácil, pero buscad la fórmula. Lo que sí es fácil es que si identificáis a alguien que es muy bueno en un campo, en una universidad o en una empresa, podamos enviaros a pasar un mes o 2 a trabajar con ellos. Esto sí que es fácil, ¿no? Traer a alguien a trabajar durante un año aquí, que sea un profesor, una eminencia, eso es muy difícil. En resumen de esta presentación, que seguramente ya me he excedido de mis 12 minutos, tenéis una oportunidad porque estáis abriendo un camino. Hemos decidido explorar con vosotros, sois muchos, 40, 30, seréis 100 seguramente, gracias al apoyo del Cabildo, ese camino de colaboración de proyectos donde hay parte pública, Cabildo, y parte privada. ¿Hasta dónde vais a llegar? Lo vais a establecer vosotros mismos. Pedidnos cosas, sugeridnos cosas, que haremos lo que esté en nuestra mano para ayudaros a que creéis ese nuevo complejo entramado entre investigación pública e investigación privada, que creo que es el futuro que necesita nuestra sociedad. Muchas gracias, Marisa, por haberme invitado esta noche aquí. Tengo que decirles que Marisa pertenece, digamos, a los alumnos de la primera promoción de Ciencias Biológicas de la Universidad de Laguna, una promoción que surgió casi de la nada creció y desde mi punto de vista es una promoción irrepetible. Los frutos que ha dado son impresionantes, incluso ya algunos de aquellos alumnos, buenos alumnos, ya no están con nosotros, han pasado hacia otra vida, pero este es un ejemplo claro en donde muchas veces desde nada se puede llegar a unos niveles verdaderamente impresionantes, como por ejemplo ha sido el de Marisa, que fue una de las primeras mujeres rectoras de la Universidad Española, eso hay que considerarlo. Lo que han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra, yo tengo que decir que muchas de las reflexiones que se han oído aquí las comparto al 100%, porque son reflexiones que traspasan la especialidad para hacer unas cosas generales de personas que ya hemos pasado por la vida, que estamos, yo por lo menos nosotros dos, que estamos jubilados y que vemos las cosas desde una perspectiva de la tranquilidad que supone el estar jubilado. Porque en mi caso, y creo que en el del profesor Lucio Díaz Flores igual, la edad de jubilación es una edad de júbilo, porque es por primera vez que uno se encuentra tranquilo, sin presiones, que no tiene que sufrir los embates de la crisis de la burocracia, de ese cáncer que está en estos momentos, digamos, atosigando a las jóvenes generaciones, a los investigadores, a la falta de recursos. Y nuestros recursos pues son lo que él acaba de decir, la observación. Yo tengo mi gran territorio de la observación es gratis porque es la naturaleza, y la naturaleza no me cuesta sino la gasolina que me hace falta para llegar a poder estar con ella y visitar algunos lugares a los cuales voy con muchísima frecuencia, no solamente para observar, sino también para reflexionar y para buscar en la soledad muchas veces la tranquilidad que necesita el espíritu. Dicho esto, quiero decirles también a ustedes algunas de las cosas de mi vida. No sé si probablemente soy el más viejo de la mesa, pero yo nací en el año 33, es decir, acabo de cumplir 85 años. Y por tanto me ha tocado vivir una etapa de la vida importante, porque la década de los 33 o la década de los 30 fue una década terrible, pero terrible,
porque empezando con la crisis que supuso la caída de la Bolsa de Nueva York, que rompió con los esquemas políticos que habían superado la Primera Guerra Mundial, entramos en una fase que no terminó de tener disgustos y problemas. En el 1933 Hitler ganó, digamos, las elecciones democráticas en Alemania, se impuso el nazismo, luego ya vino la Guerra Civil Española, luego ya vino la Guerra, digamos, mundial, y luego entramos en una etapa de pobreza y de problemas y de insuficiencias grandes, incluso en nuestro país aislado por la situación política que entonces teníamos. Eso es de entrada. Yo perdí a mi madre a los 2 meses de nacer, ella murió de unas fiebres puerperales, y mi padre tuvo la suerte de encontrar a una mujer alemana, que fue mi segunda madre, que fue la madre que me crió, a la madre que yo asistí hasta el final de su vida, a la que le debo toda mi formación. Mi padre era farmacéutico, había hecho sus prácticas de análisis clínicos en Zúrich, en el Hospital Cantonal de Zúrich, 2 años, en los años 20, y cuando llegó a Canarias, pues encontró que prácticamente en aquella época la medicina pues estaba en un momento de atraso y despegando gracias a la nueva generación que venía de médicos como don Tomás Serviá, como don José García Estrada, como tanta gente que, bueno, desarrollaron una medicina nueva en un momento en que se estaba de alguna... Y lo mismo pasaba con la farmacia. Pasaron épocas muy difíciles, porque fíjense que mi padre en el año 43 abrió su oficina de farmacia un día y no tenía aspirina, porque estábamos bloqueados. Las islas estaban bloqueadas porque durante la guerra civil, pues evidentemente habíamos jugado un papel de ayuda a los nacionalsocialistas alemanes en los primeros tiempos de la guerra y teníamos bloqueadas las islas y todo lo que venía de Canarias estaba prácticamente bloqueado. No había ni siquiera gasolina ni combustibles, era una situación verdaderamente rara, pero se superó. Mi padre era además también catedrático alemán y casado con una alemana, luego se impuso en mi familia, digamos, el que viviésemos un ambiente doble al 100% y al 50%, es decir, mitad español, mitad alemán. En mi casa se hablaba alemán y se hablaba español al 50%. Y eso fue para mí una gran ventaja, como les voy a contar a continuación. Hice mis primeros estudios en el colegio alemán, que se cerró el año 1945 cuando se acabó la guerra civil, la guerra mundial. El 5 de mayo se presentó el secretario del gobernador civil en el colegio con el embajador con el cónsul de los Estados Unidos a apoderarse del colegio. Se cerró, nos echaron a la calle y se había acabado la guerra y se incautaban, digamos, fuera de Europa y fuera de Alemania los aliados de las pertenencias de los alemanes en los sitios en donde las potencias ganadoras tenían todavía su influencia. De ahí pasé al colegio de las escuelas pías, que fue una etapa interesante desde el punto de vista de mis amigos, pero nefasta desde el punto de vista de lo que allí aprendí. No aprendí nada y al mismo tiempo pues sufrí un poco el que de pasar de un colegio mixto a un colegio exclusivamente de varones se hacía muy difícil. Y no resistí y me fui al Instituto de Enseñanza Media Santa Cruz de Tenerife, donde terminé mis estudios, que era mixto y donde yo pasé una etapa muy feliz en un ambiente verdaderamente distinto y completamente. Hice la revalida de Estado, estudié aquí el primer curso de farmacia y al mismo tiempo ingresé como voluntario en el ejército, en la artillería, porque mi padre no quería que yo fuera alférez universitario. Él decía que él no quería que su hijo fuera alférez de los ejércitos de Franco. Su idea, esa fue la que él tenía, y yo estuve 2 años aquí haciendo el servicio militar en el regimiento de artillería, que me sirvió de muchas cosas también. Y llegué a la Facultad de Farmacia de Madrid en el año 53 y me encontré en un nuevo mundo. Salir de aquí de la laguna y llegar a Madrid, aquello fue un nuevo mundo. Porque con todo lo que se pueda decir, Madrid en aquella época era ya una gran capital, a pesar de todo, a pesar de lo que se dice por ahí hoy en día, que está muy sesgada la opinión que se tiene de aquella etapa. Allí Madrid era una ciudad en que si uno quería podía vivir libremente, podía expresar libremente sus opiniones, se podía mover, pero con ciertos cuidados, porque evidentemente el régimen tenía controlado muchas cosas. Estuve viviendo en el Colegio Mayor Nebrija y mi vocación, digamos, farmacéutica me llegó básicamente por mi padre, porque yo tenía de entrada ya una dirección hacia, digamos, las ciencias naturales, primero hacia la ingeniería agronómica y luego hacia las ciencias naturales, que me las impuso Telesforo Bravo, que me dio unas clases particulares en aquella época
cuando él necesitaba dinero para pagarse la carrera en Madrid y que a pesar de que yo había acabado la carrera, había acabado con buenas notas la asignatura de Ciencias Naturales en el instituto, mi padre me preguntó, ¿te importaría que le diera Teleforo unas clases? Y digo, no, era encantado. Y entonces Teleforo me dio unas clases privadas que eran en el campo. Me llevaba afuera, me enseñaba los cristales de agujita, me enseñaba los materiales, me enseñaba las plantas, o sea, me enseñó a observar, en plan diletante, porque no tenía ninguna necesidad de esto. Llegué a Madrid y tan pronto como llegué, pues encajé muy bien en la facultad, en los compañeros, en los amigos, y en el grupo pues entré en contacto con uno de mis amigos íntimos, que todavía sigue siendo hoy, que es Salvador Rivas Martínez, catedrático de Botánica, primero en la Facultad de Barcelona, luego en la Central de Madrid, en la Complutense y finalmente en la Facultad de Farmacia, hijo del catedrático de Botánica en aquella época, Salvador Rivas Goday, 5 veces doctor honoris causa por distintas universidades. Hoy en día uno de los, digamos, botánicos mundiales de mayor prestigio y de más importancia. Y entré en el departamento con él, me fui de entrada, me presentaron a don Salvador, entré en contacto con él y se inició mi vocación por la ciencia de la naturaleza, básicamente por la botánica, sin abandonar que en aquella época la carrera de farmacia era una carrera tan completa que ligaba al 50%, digamos, la fase dedicada a la ciencia de la naturaleza y la fase dedicada a la química, básicamente química orgánica, química farmacéutica, bioquímica y posteriormente bromatología y análisis. Pero fui por ahí, estudié la carrera perfectamente bien. Pero en el año 55 hubo la posibilidad de poder disfrutar de una beca que ofrecía entonces el gobierno alemán a estudiantes de la Universidad Española que supiesen hablar alemán. Y en aquella época el único que sabía hablar alemán en la facultad era yo, y entonces fui elegido para irme 3 meses a trabajar en Alemania en el año 1955. ¿Qué me encontré en Alemania? Que fue, digamos, un momento importante que influyó en mi definitiva formación humana, cultural, científica, etc. Primero, un país que estaba levantándose de haber sido arrasado en la Guerra Mundial, después de lo que tuvo que sufrir como consecuencia de la etapa nazi que los fascinó y los llevó también a la ruina, a los alemanes. Y en aquella época me llamó la atención de que ya había en aquel momento, aparte de que todo el mundo tenía que dar un día de la semana el salario para ayudar a reconstruir Alemania, que estaba ya disfrutando de un plan Marshall y de una derogación de la deuda que tenía con los aliados por el avance del comunismo stalinista en Europa en aquel momento y el miedo que se tenía, de alguna manera, a una confrontación entre los dos bloques, entre el bloque democrático y el bloque absolutista y asesino del estalinismo soviético. Bueno, pues entonces aquella gente estaba empezando a trabajar y había dinero para todo, para investigar. Yo estuve trabajando en un instituto que se llamaba en Alemania la Bundesanstalt für Vegetationskartierung, que era de temas de paisaje y de cartografía del paisaje vegetal, con el profesor Tüxen, Reinhold Tüxen, que fue el que me infundió, digamos, y el que me metió en un terreno totalmente novedoso en aquel momento. En aquella época, en España, salvo el profesor Bolós en Barcelona, Rivas Goday y incipientemente Galiano, muy pocas personas trabajaban en ese campo de la geobotánica, que es la fitosociología, que es la botánica aplicada al reconocimiento de las unidades de vegetación en los paisajes. Esa fue una etapa importantísima. Recorrí Alemania, en en aquella época occidental, estaba dividida en dos, la oriental estaba ocupada por los soviéticos y la oriental estaba ocupada por las otras 3 potencias que la gobernaban. La recorrí de arriba abajo y me di cuenta de lo que significaba la capacidad de trabajo de un pueblo alemán basado en 3 parámetros importantes. En primer lugar, la disciplina, en segundo lugar, el rigor y en el tercer lugar, digamos, el orden que se llevaba en aquella época. Aquello fue decisivo. Acabé la carrera y más a terminar, entré como becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Jardín Botánico, en el Instituto Cabanilles, con mi profesor Rivas Goday, que rápidamente me dio una posibilidad de ser lo que se llama en aquella época auxiliar de cátedra, una especie de ayudante de clases prácticas en la Facultad de Farmacia, para dar clases en botánica. Eran cursos en aquella época de 400, 500 alumnos que habían en aquella época,
y nos repartíamos entre todos pues, las clases prácticas. Y cuando yo estaba ya terminando mi tesis doctoral en aquella época, pues mi padre me necesitó y me dijo que qué iba a hacer. Digo, hombre, mira, Rivas Goday me dijo que me quede aquí y me dijo con las siguientes palabras: si te quedas aquí y lees la tesis doctoral, Salvador será catedrático en Barcelona en el año 64 y tú serás catedrático de Botánica en Granada en el 65, que son cuantos se jubilaron aquí en cátedra. En aquella época se dominaban las cosas, como ven ustedes, de una manera completamente distinta. A pesar de eso, yo tuve que renunciar y me vine para acá, entre otras cosas porque mi padre me necesitaba. Yo sabía que en aquella época él estaba muy agobiado, tenía un cargo internacional y al mismo tiempo tenía un cargo en el Consejo y necesitaba que su hijo le ayudara en su farmacia. Y así estuve aquí hasta que de repente el azar se me abrió porque se creó la, digamos, sección de Ciencias Biológicas de la Universidad de La Laguna y había necesidad de dotar, digamos, las distintas cátedras que, digamos, se iban a poner como asignaturas básicas en los primeros cursos. En aquella época, Carmelo García Cabrera, el que se encargaba de recibir todo, era entonces catedrático de la Universidad de la Escuela de Aparedora, en la Escuela de Peritos Agrícolas, y muy amigo del profesor Antonio González, que en aquella época era el rector y que fue el que en aquella época movió el tema de la sección de Ciencias Biológicas y también la creación de la Facultad de Medicina, que fueron los dos grandes logros de la Universidad de La Laguna debido a la insigne figura del profesor Antonio González, con el cual además me unió luego una amistad dentro del respeto y la admiración que se tenía por la figura de esa persona, ¿no? Entonces, pues, llegó el momento de entrar y el azar me brindó las posibilidades. No había dónde encontrar una persona que pudiera venir a ocuparse de empezar a dar la botánica en el segundo curso de los alumnos de la sección de Biológica. Se preguntaron por ahí y me consta que en Madrid el secretario del Consejo le dijo al profesor González y le dijo también, hombre, ahí está Wilfred en Tenerife, que es alumno de Rivas Goday, que está en contacto todavía con él y que de alguna manera pues ha sido 2 años becario, ha trabajado en la facultad, puede ayudaros ahí. Y así como me contrataron un poco como a dedo. Y en una reunión de hace ya algo más de 50 y tantos años, porque fue en el año 67, por la tarde, en octubre, pues en un grupo de profesores, digamos, en aquella época convocados por el entonces decano de la Facultad de Ciencias, el profesor Agustín Arévalo Medina, se puso en marcha aquel proyecto en la base de que no teníamos nada, prácticamente nada para empezar. Y Marisa y Carlos Silva, que está ahí en el fondo, son ejemplos, digamos, de alguna manera, de lo que fue aquella heroica promoción que ha llegado tan lejos como les he dicho. Bueno, de ahí ya yo pasé ya prácticamente a ser un biólogo de adopción, porque tengo que decir que aunque mi título es de farmacia, yo soy al mismo tiempo un biólogo autodidacta, gracias a los 50 años que he estado trabajando en la universidad, todavía sigo vinculado a ella, y de la que he aprendido muchísimo porque han pasado muchas manos, muchas promociones, mucha gente importante que nos ha visitado, y de todos un poco siempre se aprende. Luego, para las nuevas promociones de esta juventud que está aquí delante, piensen en una cosa que digo con mucha frecuencia: el futuro es impredecible, no se sabe lo que va a pasar, y el azar también funciona. La evolución se debe básicamente al azar, entre otras cosas, ¿verdad? La evolución biológica. Y por eso les digo que a lo mejor ustedes están haciendo una cosa ahora en estos momentos muy importante y están vinculados a ella, y de repente les va a surgir una nueva línea y un nuevo camino, pero si tienen una buena formación humana y si tienen una buena formación profesional, seguro que van a encontrar un trabajo, seguro, sin ninguna duda, porque evidentemente es lo que se ve casi siempre. Gente que sale con una vocación y que de repente termina en otro sitio y que es la base del tema. ¿Cuáles han sido mis preocupaciones? Por una, la científica y la de poder de alguna manera impulsar la rama de la botánica en Canarias en lo que se refiere en todas sus líneas de investigación. Aunque la mía no son todas, tengo una de ellas, básicamente las plantas superiores y la geobotánica y la fitosociología, pero he impulsado todas. Y me da una cierta satisfacción de ir por el archipiélago y ver que hoy en día en todos los centros que están dedicados hoy a trabajar en la botánica, que era impensable que existieran hace 50 años, absolutamente impensable, hay gente
que han sido muchos de ellos alumnos míos y alumnos de la facultad. Y siguen hoy en día todavía produciéndose personas que van saliendo de la facultad y que a pesar de las dificultades de los medios y a pesar, digamos, de las dificultades que hoy en día hay cada vez, digamos, más incomprensibles desde mi punto de vista, desde mi atalaya, sin embargo, el capital humano es un capital de primera categoría. Ustedes son un capital importantísimo y tienen incluso la suerte de estar en estos momentos aquí, pero ya les digo, se forman, pero todavía podrán llegar más lejos. ¿Cómo voy de tiempo, Marusia? Estoy acabando ya. Ya me veo que están haciendo una señal ahí. Termino simplemente deseándoles a ustedes suerte, a la juventud que está en estos momentos en esa primera fila. Muchísima suerte. Seguro que la van a tener, seguro que la van a tener. Y porque yo soy de los que soy optimista. Frente a lo que llueve, soy optimista. Por una sencilla razón. Porque lo bueno no es noticia, lo malo sí es noticia. Estamos en un mundo que estamos siendo bombardeados por noticias negativas constantemente. Y sin embargo lo que hay son noticias positivas. Hay solidaridad, hay gente como ustedes que están trabajando en silencio, nadie se ocupa de ustedes de hacerles una interview. Ahora si ustedes van y le dan un tiro a alguien o hacen cualquier barrada o se emborrachan o hacen cualquier cosa, salen en la prensa en primera fila y además incluso los sentencian, ¿verdad? Pues eso es lo que yo les quiero decir, animarles en este sentido. Y por último, como he sido siempre un defensor de la naturaleza, les quiero transmitir que por favor contribuyan, porque el Homo sapiens es al mismo tiempo un Homo destruens. Sabe y destruye cada vez más y cada vez más rápido. Y por tanto, uno de mis deseos y una de mis actividades en donde me he jugado más el tipo, tanto políticamente como científicamente como incluso humanamente, pues eso constituye el haber tomado como bandera la defensa de nuestro patrimonio natural y preocuparme por los temas ambientales y por la educación medioambiental, que la considero una base importante para poder entender el mensaje que le estoy dando en estos momentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberos ajustado bastante bien al tiempo, que era muy corto, pero muchas gracias. Vamos ahora con nuestros contratados, Agustín de Betancourt, que estoy convencida que seguro que tienen cosas que preguntar o comentar a nuestros premios Canarias, y estoy convencida también que ellos les contestarán con mucho gusto. Me vais pidiendo si queréis la palabra. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Judith, ¿empiezas tú? Vale, pues a la Judith. Gracias por la invitación y bueno, agradecer pues las palabras de ánimo en estas circunstancias que estamos de un poco de incertidumbre. Entonces se me pueden ocurrir varias preguntas, pero atendiendo un poco también a la petición, quería preguntarle acerca de ese miedo o de esa sensación de peligro que ocurre no solo en la Facultad de Medicina, como decía, porque como compartimos lugar, pues que también está extendido por otros departamentos, me imagino. Entonces, el que más sabe aquí de listas de especies vegetales en extinción, quizás sea el presente. Entonces, también podríamos imaginarnos una lista de los departamentos en peligro de extinción actualmente en la universidad, porque es un miedo y de lo que hemos hablado todos en los tiempos que corren. Entonces, de alguna manera es de agradecer pues, la iniciativa de estos programas Agustín de Betancourt, porque de alguna manera pues, intentan que doctores como los que estamos aquí o tecnólogos, como nos decía Marisa, pues nos mantengamos en esa actividad investigadora en esta universidad. Sin embargo, también es una realidad pues, que estamos en un camino paralelo donde no se cruza la docencia con esta iniciativa que es dirigida más a la empresa y a la innovación. Entonces, ¿de qué manera podemos salvar o pensar que esos departamentos que están en peligro de extinción podamos mantenerlos o cuidarlos? Porque cuando una especie está en peligro, pues se atiende a cómo protegerla. Entonces, como también nos invitaba a esa pregunta, pues yo no sé si es bueno que hablemos del tema. Gracias. Muchas gracias, Judith. Sí,
vamos a ver, cuando yo empecé en la universidad, había una forma fácil de acceso, de tal manera que estaba la figura del profesor ayudante de clases prácticas. El profesor ayudante de clases prácticas ha sido sustituido por una fórmula que es el profesor asociado, que resulta que era para personas de alto prestigio, y ahora resulta que lo hemos trasladado como la plaza de entrada en la universidad. Yo recuerdo cuando estaba en Granada, los residentes los nombraba yo también, es decir, que no había el sistema MIR, estaba ya, pero los nombraba el catedrático. Y cuando yo me dirigía, por ejemplo, supongan que hay 5 nuevos, yo les decía, miren, tenemos 10.000 pesetas para contratar profesores ayudantes de clases prácticas. ¿Qué prefieren ustedes? Entrar los 5 y cada uno ganar 2.000, porque lo importante es el título para después seguir promocionándose. O por lo contrario, ¿quieren ustedes que una sola plaza con 10.000? Todos decían, no, 5. Entonces, y era fácil. ¿Cómo se introducía? Yo iba a la secretaría y le decía, miren, los 5 profesores de clases prácticas de este año son fulanitos y clanitos, tal, le daba allí la lista, no había más concursos, no había nada más. ¿Cómo está ahora? ¿Qué es lo que está pasando en la Facultad de Medicina? Fíjense bien. Y por eso me preocupa enormemente. Yo cada vez que puedo soltar el rollo lo suelto, pero como tampoco quiero aprobar eso, solamente un minutito. Bueno, entonces, dicho en un minuto es de la siguiente forma. Un médico que termina se va al MIR. Mientras está en el MIR es exclusiva la cosa en el hospital. Entonces resulta que entre preparar el MIR, los 4 años de MIR, etcétera, se ponen 30 años. Y a los 30 años, mientras nosotros empezábamos nada más terminar, éramos profesores ayudantes de clases prácticas, ahora resulta que eso tiene ya 30 años. Cuando esto entonces va uno a llorarle arriba al rectorado para ver si consigue una placita. Cuando ya, y después de mucho visitar y de tal, dice, sí, la plaza. Entonces pasa por 7 sesiones, juntas, comisiones, no sé cuánto, para no alcanzarles el boletín oficial, la provisional, la lista definitiva. El señor, cuando entra, con mucha suerte, tiene 33 años y en medicina es profesor agregado a 3 horas, ganando 300 euros. Es decir, ¿cuándo va a ser ese hombre para poder promocionarse dentro de la facultad? Pero, ¿qué pasa con las básicas? Las básicas, como los médicos se van al MIR o se van a los pueblos y tal, porque ganan allí dinero, resulta que no hay becarios médicos. Y eso les viene bien a ustedes porque están ahora, las básicas están siendo todas por... Yo a mí me gusta que vengan de otras licenciaturas, es bueno, pero que no haya ningún médico. Ustedes comprenderán, no se puede relacionar las básicas con las clínicas. Estos son el gran problema, y ya no me digo más, un minutito, pero esto lo soltaré donde pueda. Muchas gracias. ¿Queréis hacer algún comentario? Pasamos a... No, pasa. ¿Quién quiere intervenir? Claro, Miguel. Bueno, en primer lugar agradecer a la organización la realización de este evento y la oportunidad que nos ha dado de poder participar. Perdona, Miguel, me parece que no te están oyendo. No te están oyendo. ¿Está abierto el micro? Sí, está abierto. Creo que sí, más cerca. Sube la voz porque me están diciendo de atrás que no te oyen. Vale, no lo puedo meter dentro. Levantar la voz, por favor. Mi pregunta va en este sentido. El programa Agustín de Betancourt es un programa para hacer transferencia de los resultados de investigación hacia el tejido productivo. Pero, bueno, este programa está limitado a los sueldos de los contratados, porque no hay, obviamente, financiación para nada más. Y hay, como comentó en su intervención inicial, hay un déficit muy grande de la investigación, bueno, de financiación de la investigación por parte del sector privado. Entonces, mi pregunta, me gustaría que comentaran un poco cómo sería posible atraer más
inversión del sector privado hacia la I+D. Ojalá tuviera la respuesta a la pregunta de cómo atraer más inversión privada a la investigación. Es la clave. Sois un experimento, esta es la realidad. Vosotros podéis encontrar esos caminos y tenéis que trabajar para encontrar esos caminos. Fijaros, habéis sacado antes un tema clave, departamentos, ojalá que nunca sea la extinción la solución de nada, ¿no? Pero es difícil que se creen nuevos departamentos y es difícil que se amplíen, básicamente porque la población pues está disminuyendo. No va a haber mucha más demanda de acceso a la universidad en los próximos años. Por tanto, hay que buscar nuevas vías. Esas nuevas vías no las conocemos. Sí, tengo muy claro que si vuestro trabajo alcanza cotas de excelencia y hacéis cosas nuevas que son de interés para el sector empresarial reaccionará para tratar de comercializar aquellas cosas que puedan darles rentabilidad. Eso es muy básico en la estructura económica de cualquier sociedad. Si encontráis soluciones a problemas que son de interés para las empresas van a compensar a aquellos que tienen ese conocimiento y esa capacidad ofreciéndoles puestos de trabajo dignos, estoy convencido. El sistema universitario, el sistema público tiene que seguir creciendo, es fundamental en este país porque no estamos al nivel de otros. Pero realmente el factor de crecimiento que puede ser muy importante es involucrar el interés del sector privado en la investigación. Y vosotros sois los que tenéis que ofrecer resultados atractivos con vuestro esfuerzo para captar ese interés de las empresas. Y la universidad, los centros de investigación tienen que apoyaros en la medida de lo posible para que podáis desarrollar esa labor. Desgraciadamente el programa es de 4 años y con dificultades porque los contratos se tienen que renovar año a año, en fin, hay muchas limitaciones en el sistema. Pero es una oportunidad que espero que podáis aprovechar. Esa oportunidad no sabemos muy bien a dónde os va a llevar, pero tampoco vamos a dejar que aquellos que tengan resultados interesantes queden en el olvido. Estoy seguro de que entre todos buscaremos una continuidad y haremos posible esa transición para generar una nueva vía de financiación para la investigación, que puede ser enorme. Yo soy muy optimista acerca de este tipo de actuaciones. Efectivamente, es un experimento, está en vuestra mano convertir ese experimento. Habéis visto lo que ha pasado, sobre todo los profesores que tienen un poco más de edad, lo difícil que fue la vida en este país y en Europa. Ni por asomo estáis en circunstancias tan complejas como las que han vivido ellos. Yo no me puedo quejar de lo que fue mi vida, pero estoy convencido de que con vuestra capacidad vais a superar las dificultades porque otros las han superado y de mayor envergadura. ¿Quién interviene? Alfonso. Hago extensivo el agradecimiento por darnos una oportunidad de estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Yo quería hacer una pregunta que creo que va un poquito orientada a Rafa porque está muy relacionada con la rama técnica, ¿no? Mi experiencia, yo estudié la ingeniería técnica aquí y luego me fui a hacer la ingeniería industrial a Madrid y yo tenía muy claro que yo, si quería estar aquí, tenía que estar en el IAC, porque al final era el único centro donde podía realmente hacer I+D o donde podía desarrollar mi carrera profesional como técnico, ¿no? Y lo que me encontré fue que cuando terminé mi carrera era prácticamente imposible acceder. ¿Por qué? Porque ni siquiera pasaba la nota de corte, pero no porque no tuviera un buen expediente, sino porque se pedía experiencia y demás, ¿no? Entonces, mi pregunta iba un poco enfocada y quizás la respuesta es que se establezcan empresas, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer o qué se está haciendo para fomentar que los recién titulados no tengan que irse fuera? Porque yo, al final, lo que tuve que hacer fue trabajar 8 años en Madrid y con 8 años de experiencia en una gran empresa multinacional conseguí entrar en el IAC. Pero creo que es una pena y creo que puede ser algo que eche para atrás a los estudiantes de carreras tecnológicas
bueno, yo voy a estudiar la tecnológica, una ingeniería, luego no voy a poder quedarme aquí o realmente no voy a poder, o me voy a tener que salir fuera, ¿no? Que es una pena que una carrera como una ingeniería sea una carrera que no presente un futuro prometedor. Y bueno, quizás la respuesta es todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De conseguir con este programa que haya empresas que se establezcan aquí, pero bueno, en el corto plazo, no sé, quería preguntar qué es lo que se está haciendo o qué... Bueno, muy rápidamente, efectivamente es un problema que tenemos identificado. Para los proyectos de tecnología siempre buscamos los ingenieros más capaces y, lógicamente, el tiempo y la experiencia es un valor. Para los más jóvenes ya tenemos implementado un camino que todavía tenemos que hacer recorrer más, que es el de ingeniería en formación. Y, por tanto, son contratos dentro de la formación, son 2 años, lo que marca la ley. Después de 2 años tienes que tener ya un contrato de ingeniero senior y ya tenemos algunos que están en ese camino. No existía en nuestro centro. Hace 3 años creo que dimos el primer contrato en formación. Ha funcionado muy bien. Ese ingeniero que fue un piloto también, un programa piloto, pues ahora tiene un contrato de ingeniero senior y bueno, pues yo espero que este programa lo vamos a hacer crecer. Ahora mismo creo que hay 2 o 3 más en ingeniería en formación, 2 años para recién licenciar, los ingenieros graduáis ahora con un máster, etcétera, recién terminado el máster, se puede entrar por este camino, adquirir una formación y competir por puestos de ingeniería más senior, que eso sí que ofrecemos y que ahora vamos a procurar que sigan manteniéndose en un buen número. Yo quiero contestar en ese problema que acabas de plantear, sobre todo el de que nuestros recursos, ustedes, tengan que marcharse fuera porque aquí no encuentran posibilidades. Esa es una de las partes, digamos, más dramáticas que yo veo, pero no tan dramáticas, porque desgraciadamente o afortunadamente la gente que sale preparada de esta universidad encuentra rápidamente un puesto de trabajo en el extranjero. Te voy a contar una anécdota que me ocurrió hace 15 días. Yo estaba con mi hijo buscando un almácigo que hay, que es un árbol nuestro del bosque de Herbófilo, en los altos de Barranco Hondo, 500 metros de altitud, que lo habíamos localizado hace 2 años y lo fui a ver otra vez. Y cuando llegué ya al final de la carretera, para atravesar caminando aquella enorme cantidad de bancales abandonados de la agricultura canaria, porque Candelaria es un sitio en donde el panorama es desolador cuando tú ves cómo todos esos bancales están extendidos, casi desde la cumbre hasta abajo, sin cultivar. Nos hemos olvidado de cultivar y nos dedicamos a otros sectores, digamos, económicos de la provincia. Y en aquel momento, al terminar del final de la carrera, yo fui con un coche pequeño, tuve dificultades de la vuelta y me dijo, tenga cuidado que por aquí se cayó un alemán el otro día, ponga aquí. Y dice, oiga, ¿usted es el señor Wilpre? Digo, sí. Dice, yo entré en el Cabildo cuando usted era consejero. Digo, hombre, soy Ramos. ¿Y qué? Pues nada, que tengo una finquita aquí, que no, soy de aquí, de Barranco Hondo, no la quiero abandonar, pero me roban los aguacates la gente, es un desastre y tal y cual. Dice, por cierto, mi hija fue alumna suya en la Facultad de Biología. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí. Y bueno, ¿y dónde está su hija? Dice, está en Toronto. Así, encontró un trabajo en Toronto, mandó su currículum y está trabajando en un grupo de investigación en Toronto. Digo, caramba, pues entonces usted va a tener seguramente en su día un nieto canadiense. Dice, lo tengo ya, voy a ver a mi nieto canadiense a Toronto todos los años y tal y cual, y estoy con él allí, estoy muy contento. Y su hija se ha acostumbrado a la nieve, se ha acostumbrado al frío, al tema. Perfectamente, está feliz, está en un grupo de 50 investigadores trabajando allí y se encuentra felizmente trabajando. De eso hay muchos casos de nuestra universidad que han salido fuera. Lo malo es que nosotros estamos pagando con nuestros impuestos vuestra formación, y otros países están aprovechando del esfuerzo económico que hemos nosotros para formarnos. Y esta es la tristeza que los políticos nuestros no entienden, o no quieren entender, o no saben entender. Forma parte de la mediocridad que nos gobierna. El no entender esta cuestión tan grave, que es que los mejores cerebros se nos están marchando y se están aprovechando otros de un capital humano que nos ha costado nuestro dinero que hemos pagado con nuestros impuestos. Y esto es una terrible... Pero a mí no me importa, porque yo me considero un habitante de la biosfera. Yo no conozco fronteras. Las únicas fronteras que conozco son las biogeográficas. Yo sé que el desierto termina aquí y ahí empieza el bosque mediterráneo y un poco más arriba empieza el bosque caducifolio. Esas son las fronteras que yo conozco. Las otras son cosas que se han inventado el ser humano
dentro de las aberraciones que han hecho a lo largo de la historia, aparte de los grandes logros positivos que dominan sobre los negativos sin ninguna duda. Pues esta es una de las tragedias que yo les planteo a ustedes y que no se preocupen. Si ustedes se forman bien aquí, seguro que van a encontrar aquí, ojalá, porque evidentemente nosotros ofrecemos un clima, unas posibilidades, una vida que no se encuentra en Toronto, ni se encuentra en Alemania, ni se encuentra en ningún otro sitio. En Alemania están ahora a 1 grado bajo cero y nosotros estamos aquí a 24 y nos podemos bañar en el mar, por ejemplo, ¿no? Pero luego las posibilidades de salir adelante pues son pocas porque no hay empresas, son unas empresas dedicadas al sector primario que es el del turismo, que ese no da sino nada más que gente que se viene de fuera, y luego no hay las posibilidades de salida para todos ustedes que debieran. Únicamente está la docencia y cuatro cosas más, pero difíciles. Y encima de eso, se están jubilando gente de la universidad y no hay repuesto. Lo que acaba de decir el profesor, no hay repuesto. O sea, en la época en que yo empecé, entraban todos directamente, como dijo don Lucio en estos momentos, entraban prácticamente sobre la marcha y se creaban y llegaban a ser catedráticos. Yo he tenido un caso de un muchacho que empezó en la facultad de jardinero y hoy es catedrático del departamento, por ejemplo. Y eso ya hoy es imposible porque se han jubilado 5 personas en nuestro departamento y no hay viso de que haya un repuesto. Se está pensando en otras cosas. Se está pensando en destinar el dinero a otras cosas que para mí pues son, digamos, problemas secundarios o totalmente erróneos o son estrafalarios o son, si quieren ustedes, hasta kafkianos. Pero es la realidad. Ahora, esto es lo que hay, pero ustedes lo pueden cambiar. Y yo creo que ustedes lo cambiarán. Así que ánimo. Muy bien. Vamos a ver de los 3 contratados que falleron. Hola, gracias por la invitación, por poder participar en este evento. Yo la sensación que tengo, tanto con mis compañeros cuando yo hice física y las nuevas generaciones que veo que salen de las ingenierías y demás, es que hacen la carrera no pensando luego en una posible carrera científica. Creo que somos muy pocos los que optamos por ello en Canarias. Creo que, como decía Rafael, hay que investigar nuevas vías. Yo algo que ahora tengo mucho en mente y que se lo comento a gente, lo veo para mí como opción y gente más joven que yo, como la opción de formarte y luego poder trabajar en remoto para empresas importantes, tanto ingeniero de software o, no sé, buscar otras vías. Esa, no sé, a mí me gustaría saber su opinión, ¿no?, acerca de este tipo de cosas, ¿no?, de estas opciones. Sí, es muy buena opción. Si conseguís un buen currículum donde mostráis que estáis capacitados, ¿no?, que sabéis resolver problemas en ingeniería de diseño, en software, podéis trabajar para cualquier empresa, para cualquier multinacional. Afortunadamente, las conexiones digitales que tienen las islas son buenas, afortunadamente. Quizás no llegan a todas partes, pero son bastante buenas. No hay límite ahí. Quizás se necesita una plataforma que permita que las empresas sepan que aquí hay conocimiento, que hay capacidades y que os puedan rastrear, ¿no? Los cazadores de talento. A lo mejor nosotros, las instituciones, tenemos que buscar mecanismos para que los cazadores de talentos que sabemos que existen por ahí también puedan detectaros, ¿no? Y ahí podemos intentar ayudar seguramente para potenciar la imagen de lo que hacéis. Primero tenéis que hacer cosas notables, y si necesitáis más medios para hacerlas, que seguro que sí, ser beligerantes para pedirlos, para demandarlos de la universidad, del cabildo, del instituto, donde sea, porque seguramente si tenéis esos medios y aplicáis vuestro esfuerzo y vuestro talento, vais a poder posicionaros y después transmitir al resto del mundo que estáis aquí. Y seguir estando aquí y trabajar a distancia es posible en algunos sectores muy concretos. Y yo creo que eso hay que potenciarlo, efectivamente. Sí. Muy bien. Ana. Hola, en primer lugar, muchas gracias por permitirnos o por darnos la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, hay varios aspectos que se han tocado que
que me han llamado la atención. En primer lugar, como decía el profesor Wilbrecht, es verdad que es muy positivo salir fuera al extranjero y formarse. Uno creo que después de una experiencia así viene con una mentalidad muy diferente. Creo que alguno de ustedes también ha comentado eso, o sea, esa experiencia vivida fuera, ¿no? Ese fue mi caso. Yo estuve en Canadá precisamente haciendo una estancia postdoctoral. Tuve la ocasión de encontrar un trabajo en Estados Unidos a través de mi director de postdoc allí en Canadá. Sin embargo, en ese momento obtuve un contrato Juan de la Cierva y mi responsabilidad moral para con la inversión que se había hecho en mis estudios fue una de los condicionantes para yo regresar y asumir ese contrato. Sin embargo, a día de hoy siento que todavía el sistema no me ha repercutido lo suficiente, o sea, no me ha devuelto digamos, ese gesto de retorno que tuve yo con el sistema. En cualquier caso, era solamente por comentar la experiencia, pero creo que también desde el punto de vista científico nosotros tenemos una importante labor social. Yo creo que nuestra misión en la ciencia es devolver a la sociedad o aportar a la sociedad todo lo que nosotros vamos investigando, y esa es una manera en que, desde mi punto de vista, nosotros como Agustín de Bettencourt podemos proyectar la ciencia que nosotros hacemos a través de las empresas. Pero, sin embargo, mis compañeros, algunos han comentado la dificultad pues de que las empresas identifiquen lo que, o sea, las necesidades o cómo podemos nosotros cubrir esas necesidades. Quizás sería necesario, no sé, pregunto desde vuestro punto de vista, que más que los científicos nos acercáramos a las empresas también trataran de transmitirnos cuáles son sus verdaderas necesidades para nosotros poder responder específicamente a dichas necesidades. Mira, en primer lugar, te quiero felicitar por ese gesto que has tenido de dejar de estar fuera y venir aquí a intentar regresar a tu tierra, a intentar salir adelante. Sin ninguna duda, te felicito por eso, porque eso, vamos, demuestra no solamente que tengas un cariño patrio, sino que el planteamiento que has hecho me parece que es el adecuado. Que la tierra no te haya respondido todavía, que la gente no te haya respondido a estas alturas, te puedo correr en la tesitura de que vuelvas a sacar tu maleta y te marches otra vez de nuevo antes de que sea demasiado tarde, ¿comprendes? ¿No? Aunque nunca es tarde, ¿no? Pero evidentemente ese problema es un problema que afecta de una manera tremenda a nuestra sociedad insular en general, el que no hay, digamos, política para poder retener aquí a la gente valiosa y darles posibilidades. No lo hay, no hay empresas. No hay lugares verdaderamente importantes donde se pueda trabajar, no hay ayuda a la investigación. En otras universidades el dinero entra, digamos, de una manera auténtica. Yo es que veo, como voy mucho a Alemania, estoy en contacto con las universidades alemanas y veo cuando ahí sobra el dinero, no saben qué hacer. El ejemplo, en la Universidad de Freiburg, concretamente, 10 premios Nobel en esa universidad, sur de Alemania. Este año le han dado un premio de alto nivel a la investigación biológica que se hace en la Facultad de Biología de la Universidad de Freiburg, que ha consistido en 100 millones de euros. 100 millones de euros para reponer todos los laboratorios, para reponer todo, simplemente porque le dieron un premio de excelencia, digamos, en Europa. Bueno, pues ese es un ejemplo que hay ahí. Y entiendo que la gente se quiera ir por allá. Y hay gente que se quieran ir, digamos, aunque también existen las mismas dificultades de encontrar trabajo. No es fácil encontrar trabajo en Alemania, ni mucho menos. Yo tengo un ejemplo. Un ciudadano que vino aquí con su mujer, que hicieron su tesis doctoral sobre la vegetación del barranco de Taodio para ser doctores en Hannover, a la que yo asistí en ese tribunal, no encontró
trabajo ni ahí ni en la TUI, una empresa fuerte alemana que mueve el turismo, y ha terminado de gerente en una empresa, digamos, de aparatos de médicos, creo que son para las cuestiones de lo que significa la renovación, lo del riñón, los temas renales. Bueno, pues este muchacho que hoy en día está ya de jefe ahí, me dijo, mira, en estos momentos nosotros cuando hacemos una selección, cuando hacemos un casting para elegir, digamos, a las nuevas personas que quieren entrar, no nos fijamos ni si son doctores, ni si no son doctores, simplemente le hacemos un estudio personal de la persona. Si es educado, si tiene de alguna manera unos criterios propios, en la conversación nos interesa mucho más la persona que la carrera que haya estudiado. Y este es un modelo que está en estos momentos entrando por ahí en todas las empresas para seleccionar personal. Luego, si tienes idioma, si tienes un carácter y has hecho una carrera, puedes de alguna manera entrar a lo mejor en algo completamente distinto para lo que has estudiado. Y ese es un ejemplo europeo que está ahí, que lo acabo de vivir, o sea, estoy en ese tema, porque afortunadamente mis relaciones con Hannover son muy buenas, y entonces vienen gente continuamente, alumnos por aquí. Pero es curioso, y te vuelvo a repetir, el hecho de que hayas querido venir aquí a Tenerife para venir, digamos, con ese criterio que has tenido, te felicito. Y yo creo que el doctor Díaz Flores quiere intervenir también. Yo me sumo a la felicitación y yo creo que mi maestro, cuando me dijo una vez, cuando te den un limón, hazte una limonada. Es decir, yo creo que en la vuelta es muy importante, yo estoy con el profesor Wipre, en que es muy interesante también ir al extranjero, perfeccionarse, etcétera. Pero lo que decía antes, uno tiene que tener, yo veo ahora que los que están aquí, sobre todo, están en la investigación aplicada, sobre todo de empresa. Pero debiera a la vez estar pensando en la investigación básica, que es un buen sistema para después meterse también en la universidad. Es decir, a la vez, ¿qué tal? Pues procurar, los que están en el extranjero, tener un currículum, que a eso me refería antes, pero todavía, como nos pregunta, no voy ahora a señalarlo, tener un currículum que sea prestigioso y que pueda ir uno a la vez pensando, porque esto era básico, pues también en la universidad y en otros centros en los cuales uno puede también volver a la vuelta a poder estar. Inés, me parece que te toca. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Pues mi situación es la inversa. Yo soy de Túnez. Soy extranjera. Soy de Túnez y bueno, en 2011 me mandó tantos emails y para pedir estancia. Y al final uno de las respuestas fue de aquí, fue del Instituto de Enfermedades Tropicales. Y especialmente porque nosotros trabajamos con las enfermedades que son emergentes, bueno, que hay dinero para todo, pero para esas enfermedades un poco como todas las enfermedades para la gente pobre, y pues un poco difícil para encontrar becas o dinero, pues. Y mi tutor de ahí, de Túnez, me dije, ¿dónde va? Y yo, bueno, a La Laguna. ¿Y dónde? En Tenerife, Canarias. ¿Estás seguro que va a hacer investigación en enfermedad tropical? Yo, sí, vale, vete. Y bueno, en Túnez también tenemos ese problema que la gente se va. La gente tenemos más o menos como 50-60%. Es que el doctorado ahí que no busca, yo estoy en ingeniería, no hay trabajo, bueno, hacemos máster. No hay trabajo, vamos a hacer el doctorado. Y seguimos así hasta el final. Trabajar en industria como ingeniería o que se baja a otro país. Y yo, bueno, de toda manera quiero volver a mi tierra, pero estoy muy agradecida para que esa tierra me da la oportunidad para trabajar aquí. Es que, bueno, esa también es una buena ocasión para agradecer a todos los miembros, a mi laboratorio, especialmente porque nosotros como Agustín Betancourt no tenemos
sí, tenemos resultados, pero es la fruta porque hay gente también, nuestro tutor, que tiene proyectos, porque somos consumidores de los reactivos, todo. Somos, parásitos, pero no parásitos, pero sí. Y por eso tenemos que agradecer a los laboratorios para darnos los reactivos y todo. Y agradecer aquí porque, bueno, de Túnez, como de África o de país árabe y con todos los medios que hay. Aquí no tenía ese problema no, estás de Túnez, no. Estás Túnez, Canarias. Y yo cuando venía aquí no podía ni hablar ni hola ni nada. Estaba como solo en inglés, pero estoy muy, muy feliz y muy agradecida a toda la gente aquí y a la Universidad de Laguna y al Instituto de Enfermedades Tropicales. Estoy muy agradecida y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy bien. Yo creo que lo que tenemos que decir es que nosotros tenemos que estar agradecidos a todos vosotros y a todos los demás que habéis entrado a este programa sin saber muy bien qué futuro ofrece, pero que estáis poniendo vuestro esfuerzo, vuestro mejor hacer para buscar soluciones a un sistema de investigación que en este país es claramente deficitario y que en Canarias es extremadamente deficitario. Por tanto, solo con vuestro esfuerzo y sacrificio y con lo poco que podamos ayudar, tratando de convencer a aquellos que tienen la capacidad política de decidir, vamos a cambiar esto. Y una vía para cambiarlo es lo que estáis haciendo. Así que gracias a vosotros. Sí. Yo únicamente querría terminar diciendo, sobre todo en las publicaciones, en los currículum, la importancia de hacerlo en sitios con referee. Y en segundo lugar, que yo no estoy muy conforme con los cuartiles, con esta división de los trabajos. Son muy importantes porque es un exponente de publicar en revistas buenas, pero lo importante es llegar a la comunidad y con que estén en los INDES ya es importante. Y entonces que a gente joven se les exija unos cuartiles para entrar y tal, va a hacer que desde las universidades con menos sea más difícil que desde grandes centros de investigación donde forman grupos y entonces el grupo, pues si no serían todos colocados desde los grandes centros, no desde sitios donde los cuartiles son difíciles de conseguir. Muchísimas gracias. Bien, la verdad que se ha pasado el tiempo volando. Es decir, acabo de mirar el reloj, incluso nos hemos pasado cinco minutos de lo habitual. Ha sido una sesión, pues todos lo han visto, claramente excepcional. Nuestros premios Canarias nos han comentado pues sus vivencias, su experiencia, han expresado una serie de reflexiones que son de gran interés para todos, pero muy especialmente para nuestros contratados Agustín de Betancourt, que han expresado sus inquietudes. Son personas ya que tienen una cierta experiencia, sus inquietudes, que son inquietudes sobre todo de futuro, inquietudes que coinciden con muchas que tuvieron muchas personas que hoy día ocupan cargos muy buenos en el ámbito de la investigación y en el mundo de la empresa. Quiero terminar agradeciendo nuevamente a nuestros premios Canarias. Muchas gracias, queridos amigos. A los contratados también, Agustín de Betancourt, a todos ustedes por estar, pero quiero finalmente agradecer a la Comisión de Universidad de Educación de esta Real Sociedad Económica de Amigos del país, que entre todos hemos organizado este programa a lo largo de esta semana de Agustín de Betancourt, que creo que ha tenido tanto éxito. Y también agradecer al Cabildo Insular de Tenerife por la puesta en marcha de este programa Agustín de Betancourt. Es un primer paso, como decía el profesor Rebolo. Estoy convencida que con la experiencia que se están adquiriendo de estas 2-3 convocatorias, darán un paso más. Estoy segura, fíjense, de que darán un paso más. Probablemente cuando esté en funcionamiento el nuevo parque tecnológico, que espero que se pueda inaugurar, dicen que antes de fin de año, bueno,
pongamos que a mitad del año que viene, estoy convencida que los gestores del Cabildo darán un pasito más y a lo mejor tenéis encaje todos ustedes allí. Muchas gracias a todos y comentarles que falta solamente la sesión de clausura de este ciclo de conferencias, que será en el mes de diciembre. Está previsto inicialmente el día 17 de diciembre con una conferencia de don Javier Solana de Madariaga, que como todos ustedes saben fue ministro de Educación y Ciencia del Gobierno de España, además de muchísimos más cargos en la Unión Europea. De nuevo, gracias a todos y se levanta la sesión.